A las 14:00 UTC del 29 de octubre de 2025, los registros internos de seguimiento del observatorio Lowell registraron un cambio inesperado en el brillo del objeto interestelar 3I Atlas. Al mismo tiempo, las mediciones de velocidad indicaron un aumento repentino de aproximadamente 1,2 km por segundo. Los informes públicos oficiales de la NASA, publicados 18 horas después, describieron el brillo y la velocidad del cometa como comportamiento cometario estándar, con una rotación estable y predecible. Esta discrepancia entre los datos internos y la comunicación pública sigue sin explicarse. ¿Por qué se toleró este retraso cuando el protocolo estándar exige la divulgación inmediata de cambios significativos en la trayectoria? El 3I Atlas se acercó al perihelio a una distancia de 0,25 unidades astronómicas, UA, del Sol, viajando a una velocidad superior a 132.000 millas por hora, aproximadamente 213.000 km/h, lo que lo situaba en una trayectoria hiperbólica que indicaba un origen fuera del sistema solar. A medida que se acercaba al Sol, los datos fotométricos de múltiples observatorios indicaron variaciones erráticas en el brillo que no coincidían con los patrones sinusoidales típicos que se esperan de los núcleos cometarios en rotación. En cambio, el brillo fluctuaba de forma impredecible en relación con los cambios de velocidad del cometa. Cuando 3I Atlas aceleraba, su brillo aumentaba de forma irregular. Cuando desaceleraba, el brillo disminuía de forma inconsistente. Los modelos convencionales de rotación de cometas afirman que existe una correlación directa entre la fase de rotación y el brillo debido a la iluminación regular de las características de la superficie. ¿Qué mecanismo provoca estas desviaciones de las curvas de luz de rotación establecidas? El análisis de las variaciones de brillo utilizando datos del Observatorio Lowell y del Laboratorio de Investigación Naval de EEU reveló cambios de amplitud de hasta 1,5 en cuestión de horas, superando los valores esperados en un factor de 3. El momento en que se producían estos cambios de brillo se correlacionaba con las fluctuaciones de velocidad medidas por el radar, que oscilaban entre aproximadamente 131.000 y 134.000 millas por hora, una variación de energía equivalente a la potencia de más de 20.000 reactores nucleares durante varias horas. Esto implica un proceso interno que modula tanto la dinámica rotacional como las propiedades reflectantes del objeto, en lugar de solo los efectos de la radiación solar externa. ¿Qué estructura o proceso interno podría producir cambios tan rápidos y acoplados? Los datos espectroscópicos del SOHO y del instrumento NIRSPEC del telescopio espacial James Webb identificaron firmas químicas atípicas en la coma, incluyendo niveles elevados de moléculas de C2 y cianuro de hidrógeno, pero con una variabilidad temporal significativa. Normalmente, la desgasificación cometaria disminuye de forma predecible con la distancia solar, pero 3I Atlas mostró fluctuaciones abruptas sin estímulos externos claros. Las observaciones ultravioletas del telescopio Swift de la NASA detectaron radicales hidroxilo en cantidades correspondientes a la desgasificación de vapor de agua que variaron en un factor de 40 durante un periodo de semanas, superando drásticamente los modelos estándar de evaporación de cometas. Además, la habitual cola polvorienta estaba ausente, sustituida por una envoltura gaseosa difusa, sin dispersión de partículas sólidas. ¿Podrían estos patrones indicar una estructura interna no homogénea o un mecanismo de liberación irregular? Los modelos de daño por radiación, encabezados por investigadores del Instituto Real Belga de Aeronomía Espacial, sugirieron que 3I Atlas posee una corteza exterior procesada por radiación de aproximadamente 20 metros de espesor. Esta capa irradiada difiere química y físicamente de los núcleos típicos de los cometas del sistema solar, lo que podría dar lugar a liberaciones desiguales de material y a una reflectancia superficial variable. Dicha corteza podría aislar un núcleo interno, permitiendo acumulaciones de presión o transiciones de fase que alteran la rotación y el brillo a medida que los gases se liberan episódicamente. Sin embargo, el espesor y las propiedades precisas de esta corteza siguen sin determinarse, y los modelos térmicos no logran explicar la rápida aparición de picos de brillo que coinciden exactamente con los incrementos de velocidad. ¿Por qué estos picos se alinean con tanta precisión con los cambios de velocidad si se deben únicamente a la sublimación? Los registros de observación paralelos revelan que el acceso a los datos telemétricos y espectrales sin procesar estuvo restringido durante mucho más tiempo de lo que dictan las normas.
Los protocolos estándar de divulgación de datos para observaciones de cometas similares especifican que se compartan públicamente en un plazo de 12 horas tras el evento. Los archivos de datos 3I Atlas se mantuvieron confidenciales durante 72 horas antes de su divulgación limitada, con una explicación oficial que citaba necesidades de calibración prolongadas, aunque los registros de calibración del sistema a bordo no indican anomalías durante estos periodos. Este retraso burocrático coincide sospechosamente con los periodos de máxima actividad. ¿Qué justifica este triple exceso en la retención de datos potencialmente críticos? Coincidiendo con la cronología de las anomalías físicas, las comunicaciones internas del grupo de trabajo Phoebe de la ESA indican la formación de un grupo de trabajo cerrado dedicado exclusivamente al análisis de 3I Atlas, sin revelar las actas de las reuniones ni la composición del grupo. Según se informa, este grupo controla toda la difusión de datos y ha establecido nuevas jerarquías de acceso, elevando la autorización de datos del nivel T2 al T4, lo que excluye de facto a muchas entidades de investigación independientes y equipos universitarios. ¿Cómo afecta este cambio estructural en la gobernanza de los datos a la objetividad y la transparencia de las investigaciones en curso? El radar espacial recientemente instalado por la JAXA detectó componentes de oscilación minúsculos en la trayectoria del objeto, incompatibles con las fuerzas de desgasificación puras, lo que sugiere posibles desplazamientos de masa internos o cambios estructurales que provocan variaciones en la velocidad de rotación. Estos datos no se reflejaron en las actualizaciones oficiales de la trayectoria de la NASA, que mantuvieron un estado estable y predecible. La publicación de los datos del radar también se retrasó sin explicación. ¿Por qué múltiples agencias mantienen interpretaciones contradictorias de la trayectoria sin conciliar o abordar públicamente estas inconsistencias? De cara al futuro, estas anomalías, sin resolver, refuerzan mutuamente un escenario en el que 3I Atlas exhibe una estructura dinámica interna compleja que no se tiene en cuenta en los modelos cometarios existentes. Si las variaciones de brillo están íntimamente relacionadas con la aceleración rotacional, esto sugiere un acoplamiento entre la morfología del núcleo y los patrones de liberación de volátiles. La ausencia de polvo, junto con la divulgación tardía y restringida de datos y las fallas en la comunicación entre agencias, aumentan las preguntas sobre la posible supresión de información o las medidas de control preventivas. ¿Qué mecanismo dentro de este objeto produce cambios sincronizados de brillo y velocidad? ¿Por qué los protocolos institucionales se desvían tan notablemente de los procedimientos estándar? ¿Cómo afectan estas discrepancias a la capacidad de la comunidad científica para desarrollar modelos precisos? Las próximas semanas serán cruciales, ya que 3I Atlas sigue alejándose del Sol, manteniendo un brillo observable e irregularidades rotacionales. La persistencia en la observación es la única forma de resolver si estos patrones se disiparán de forma natural o revelarán una peculiaridad estructural más profunda. Reflexionando sobre las implicaciones, ¿podría un mecanismo interno desconocido explicar las rápidas fluctuaciones? ¿O apunta esto hacia un tipo de objeto no estándar? ¿Por qué el diálogo científico está fragmentado, con declaraciones públicas que divergen de la telemetría registrada? ¿Representa esto un fallo de los marcos de observación actuales o un esfuerzo predeterminado para controlar la difusión de la narrativa? La confluencia de anomalías físicas e informativas constituye un punto crítico en la comprensión de los visitantes interestelares. La claridad exige transparencia y un intercambio de datos exhaustivo. Hasta entonces, la verdadera naturaleza de 3I Atlas sigue siendo una cuestión abierta a la investigación racional y la verificación meticulosa. Exactamente a las 13:45 UTC del 31 de octubre de 2025, el equipo fotométrico del observatorio Lowell registró un cambio crítico en el perfil de brillo de 3I Atlas. A diferencia de las curvas de luz rotacionales estables típicas de los cometas, la luminosidad de este objeto exhibió oscilaciones erráticas, variando en casi una magnitud completa en intervalos tan cortos como 2 horas. Simultáneamente, los datos del radar Doppler capturados por el Laboratorio de Investigación Naval de los Estados Unidos indicaron un pico de aceleración inesperado de 130.000 a 134.000 millas por hora. La correlación física entre el rápido aumento de la velocidad y la
la desviación irregular del patrón de brillo contradice la dinámica rotacional convencional de los cometas, que predice fluctuaciones de brillo claramente alineadas con la fase rotacional y una velocidad de giro uniforme. El consenso científico prevé que la rotación del núcleo del cometa sea una modulación del giro de un cuerpo rígido que genera variaciones periódicas predecibles de brillo a medida que las superficies iluminadas reflejan la luz. Contrariamente a esto, el brillo de 3I Atlas no alcanza su máximo ni su mínimo en sincronía con los marcadores de rotación. Esta disonancia implica claramente que hay procesos internos que influyen en el momento angular, como la desgasificación no uniforme o el desplazamiento de la distribución de la masa. La escala de estas variaciones es comparable a la producción de energía de 20.000 reactores nucleares estadounidenses, si se considera su integración a lo largo del tiempo y el espacio. El análisis de los datos espectrales del coronógrafo ultravioleta del SOHO y del espectrógrafo del infrarrojo cercano del JWST revela diversidades químicas inesperadas. Emisiones moleculares significativas de C2 persisten junto con emisiones no radiales de cianuro de hidrógeno y radicales hidroxilo, marcadores de vapor de agua y especies orgánicas activas. La intensidad de estas emisiones fluctúa independientemente de la proximidad solar, lo que contradice los modelos de sublimación basados únicamente en la irradiancia. La ausencia de una cola de polvo, verificada por campañas de observación coordinadas de SOHO Stereo GOES, sigue sin poder explicarse mediante los mecanismos tradicionales de liberación de partículas. La hipótesis predominante implica un manto de hielo de CO2 que inhibe la erosión del hielo de agua, pero la desaparición repentina de este manto poco antes del perihelio y la posterior explosión de desgasificación siguen sin explicarse en los modelos revisados por pares. Es importante destacar que el acceso y la publicación de los datos de telemetría revelan anomalías procedimentales. La práctica habitual de la NASA prescribe que los archivos de espectrometría sin procesar se publiquen en un plazo de 12 horas tras el desencadenamiento del evento. Los datos relativos al 3I Atlas fueron puestos en cuarentena durante 72 horas con la razón pública de retraso en la calibración del instrumento. Sin embargo, los diagnósticos internos del sistema registraron un funcionamiento rutinario durante este periodo. Este prolongado apagón coincide con el intervalo de tiempo correspondiente al pico de actividad anómala y a las irregularidades en el brillo y la velocidad. ¿Por qué no hubo una explicación contemporánea ni transparencia en la publicación de los datos? Este retraso supera los estándares en un factor de 6. Dentro de los círculos institucionales, la ESA confirmó la creación de un grupo de trabajo de alto nivel y bajo embargo, denominado PHOEBE, encargado específicamente de gestionar todo el flujo de información y el análisis relativo a 3I Atlas. Las listas de miembros y las transcripciones de las reuniones siguen siendo confidenciales y el acceso a los datos se ha reclasificado a un nivel de seguridad superior, T4, lo que restringe el análisis en tiempo real a los investigadores universitarios e independientes previamente autorizados. Esto representa un cambio con respecto al protocolo de acceso abierto típico de los cuerpos menores del sistema solar. Esta centralización sirve al rigor científico o al control de la información. Un examen más detallado de los datos del radar de espacio profundo de la JAXA indica sutiles perturbaciones no gravitacionales incompatibles con la simple desgasificación simétrica. Los componentes de oscilación menores registrados sugieren una redistribución dinámica de la masa interna o alteraciones estructurales desconocidas que influyen en la rotación. Estas señales no se han incorporado a las actualizaciones públicas de la trayectoria de la NASA, que mantienen un informe de trayectoria nominal y estable. La discrepancia entre los informes de las agencias amplifica la incertidumbre. ¿Por qué no se concilian públicamente las trayectorias contradictorias? Los datos combinados apuntan a un complejo mecanismo interno que modula tanto el estado de rotación como las propiedades reflectantes. La inusual correlación entre el brillo y la velocidad del objeto puede significar una ventilación episódica o transiciones de fase dentro de un núcleo no homogéneo, posiblemente estratificado o que contenga materiales exóticos. La falta de cola de polvo y las explosiones volátiles desalineadas con los efectos de la radiación solar implican irregularidades internas en lugar de fenómenos impulsados por la superficie. La falta de intercambio abierto de datos impide a la comunidad científica desarrollar o refutar modelos de forma adecuada.
Los investigadores independientes hacen hincapié en que, hasta que no se restablezca el acceso sin restricciones a los datos, la verdadera naturaleza del comportamiento anómalo de 3i Atlas seguirá oculta. La pregunta sigue siendo, ¿la complejidad estructural interna por sí sola explica estas observaciones o apunta a fenómenos no reconocidos? El reloj sigue corriendo. A medida que 3i Atlas se aleja del perihelio, los observatorios terrestres de todo el mundo se preparan para campañas de varios meses de duración, con el fin de monitorizar su actividad en declive. Sin embargo, persisten importantes lagunas en la disponibilidad de datos, junto con narrativas institucionales contradictorias. Estas condiciones fomentan un entorno informativo propicio para la especulación, pero carente de claridad. La yuxtaposición sin resolver de anomalías físicas y opacidad burocrática obliga a reflexionar qué datos críticos siguen sin revelarse y por qué. ¿Cuáles son las posibles implicaciones si estas irregularidades anuncian fenómenos más allá de los paradigmas científicos actuales? A las 16:23 UTC del 2 de noviembre de 2025, los registros de datos del instrumento Swift U-Bot de la NASA registraron una emisión persistente de radicales hidroxilo desde la coma de 3i Atlas, lo que indica una liberación de vapor de agua a una velocidad de aproximadamente 5,7 ISA-10^28 moléculas por segundo. Esta tasa representa un aumento de 40 veces en comparación con el mismo periodo un mes antes, lo que supera con creces la escala de sublimación típica que se espera de la física cometaria estándar cerca del perihelio. Cabe destacar que las observaciones de las misiones SOHO y Estéreo corroboran esta anomalía de desgasificación de agua, pero al mismo tiempo informan de una ausencia notable de la tradicional cola polvorienta que se espera en tales niveles de actividad. La morfología estándar de los cometas predice que los gases sublimados arrastran importantes partículas de polvo, creando colas observables que se extienden millones de kilómetros. La ausencia de polvo en 3i Atlas desafía estos modelos, lo que sugiere una diferencia intrínseca en la composición con un depósito de polvo notablemente agotado, o un proceso superficial o interno que restringe la expulsión de polvo. El aumento explosivo del brillo en los días previos al perihelio, sin fenómenos de polvo acompañantes, se aleja de los modelos basados en los cometas del sistema solar, lo que pone de relieve una estructura interna potencialmente única. Otros datos espectrales revelan emisiones fluctuantes de moléculas de C2 y cianógeno, sustancias comúnmente relacionadas con los hielos orgánicos. Las firmas químicas fluctuantes, combinadas con cambios bruscos de brillo, sincronizados con picos de velocidad que superan los 1200 metros por segundo, subrayan un mecanismo interno activo que influye tanto en la liberación de masa como en la dinámica rotacional. Esta relación contradice las expectativas de una modulación uniforme del brillo impulsada por la rotación, lo que apunta a episodios de desgasificación probablemente relacionados con heterogeneidades estructurales internas. El acceso a la telemetría correspondiente experimentó notables anomalías de retraso. A diferencia del protocolo de latencia máxima de datos de 12 horas establecido por todas las principales agencias espaciales para los cuerpos cercanos al Sol, los datos radiométricos y espectrales de 3i Atlas permanecieron inaccesibles durante 72 horas después del evento. Las declaraciones oficiales citaron una calibración prolongada, pero los registros técnicos internos indicaban un rendimiento nominal del instrumento. Este prolongado embargo coincidió con las fases de máxima anomalía del cometa, lo que suscitó dudas sobre la retención intencionada de datos y sobre si el retraso se debió a la necesidad de revisar características inexplicables. Al mismo tiempo, la ESA confirmó la creación del Grupo Phoebe, un consorcio clasificado encargado de la supervisión y el control de datos de 3i Atlas. La composición de este grupo no se ha revelado y los cambios en el nivel de acceso a los datos han excluido a muchos investigadores académicos, lo que ha supuesto la transición de los protocolos públicos a una jerarquía de información estrictamente controlada. Se ha socavado la transparencia institucional, lo que restringe la validación externa y el escrutinio científico más amplio. ¿Cómo se ajusta este extraordinario cambio de gobernanza a las normas científicas internacionales?
Los datos del radar del nuevo sistema espacial de la JAXA detectaron irregularidades en el momento angular que no concuerdan con los modelos simétricos de desgasificación. Las oscilaciones rotacionales pequeñas pero medibles que no se reflejan en las trayectorias públicas de la NASA indican una posible redistribución de la masa dentro del núcleo o efectos de torque extrínsecos. Dadas estas contradicciones, ¿por qué se ocultan datos tan cruciales y no se concilian con la narrativa pública? Las pruebas acumuladas respaldan firmemente un modelo en el que 3I Atlas alberga un núcleo estratificado o estructuralmente complejo, con procesos internos activos que impulsan cambios acoplados de brillo y velocidad. Su firma radiante única y la ausencia de polvo, junto con la publicación tardía y restringida de datos y las inconsistencias en la comunicación entre agencias, implican un posible control de la información o un ocultamiento preventivo. ¿Apunta esto a fenómenos físicos desconocidos o a un origen artificial? ¿Qué fiabilidad tienen los modelos cometarios actuales cuando se aplican a objetos interestelares que presentan tales desviaciones? El inminente desvanecimiento de 3I Atlas del alcance observacional subraya la urgencia de una recopilación continua de datos y de la transparencia. La opacidad institucional ante estas anomalías fomenta la duda y exige una investigación más profunda para descifrar la verdadera naturaleza de este visitante.